Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy esto. Bueno, ya estaríamos. Bueno, buenos días o buenas tardes, según. Mi nombre es Cecilia Sarna. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, bueno, se escucha. Bien. Bueno, mi nombre es Cecilia Sarna, soy profesora de matemática y los voy a acompañar este año en la materia que se llama geometría métrica. También doy clases en segundo, en geometría analítica, y en cuarto, en la materia que se llama geometrías no euclidianas, proyectiva y afín. O sea que, bueno, van a hacer conmigo todo el trayecto de la parte geométrica del profesorado. Yo desde el año 1994 que trabajo en el profesorado, así que hace muchísimo, y que doy geometría más o menos del 98. Así que bueno, también hace bastante, ya casi que soy contemporánea de Euclides por poco. Bueno, como ustedes saben, vamos a empezar de esta forma, de una manera virtual, usando tanto el Zoom como la plataforma. Y bueno, ya van a ver, ya seguramente estuvieron viendo cómo es el uso de la plataforma. Bueno, poco a poco lo vamos a ir manejando. Después les voy a contar bien cómo es la materia en sí, cuál es la bibliografía, cómo vamos a trabajar, pero bueno, hoy vamos a hacer una introducción a lo que se llama el lenguaje geométrico. En primer lugar, también quiero darles la bienvenida al profesorado. Espero que cumpla con sus expectativas, que les guste, que sientan que es lo de ustedes. Van a tener que poner mucho de cada uno porque esto de aprender es una tarea que lleva mucho esfuerzo y bueno, donde uno tiene que poner lo mejor de uno mismo, ¿no? Los profesores vamos a acompañar esta etapa brindando los materiales, las explicaciones, bueno, dando todas las pautas necesarias para que ustedes puedan aprender matemática y aprender a enseñar matemática. Pero bueno, la tarea va a ser de ustedes fundamentalmente. Después les dije que bueno, que vamos a hablar bien sobre la materia, pero bueno, toda la tarea es cotidiana. Ustedes saben que en el aprendizaje de la matemática es fundamental ir construyendo las cosas de a poco, pero que tienen que quedar bien y tienen que quedar firmes, como cuando uno construye una casa. Cuando haces una casa te tenés que asegurar que el terreno esté bien, que los cimientos estén bien, que los materiales estén bien y después la empezás a edificar. Y bueno, para que todo funcione tiene que estar todo bien hecho, ¿no? Si yo tengo unos cimientos que están mal y la parte del encadenado está mal y bueno, ya después cuando llegue al techo no va a resultar. Entonces, bueno, esta tarea de aprender matemáticas es así, ustedes ya lo saben porque matemáticas se aprende desde el jardín y normalmente cuando uno no entiende algo, no lo entiende porque hay algo previo que está faltando. Si uno viene haciendo bien todos los pasos, va todo bien, es todo sencillo. En la matemática es todo sencillo. Lo que pasa es que hay que tener bien lo anterior siempre. Cuando esto falta ya es donde empieza el problema. Bueno, me gustó mucho leer las presentaciones de ustedes en los foros. Si alguno todavía no se presentó, bueno, puede hacerlo. Es lindo leerlo, algunos profesores también nos presentamos ahí. Pero bueno, después en el año nos vamos a conocer mejor. Así que bueno, les doy la bienvenida, espero que les guste, que este profesorado cumpla con sus expectativas, con sus sueños, con sus proyectos y bueno, que puedan finalizar la carrera.
¿Alguna pregunta en particular para este momentito? ¿Algún comentario? Bueno. Hoy vamos a hacer dos etapas. Esta primera etapa por Zoom, que todos llamamos que es un modo de trabajar sincrónico, o sea, estamos en el mismo momento juntos, trabajando en este caso usando un medio digital. Y después va a haber una actividad que la llamamos asincrónica, que ustedes la pueden realizar cuando terminamos el Zoom o en algún momento. Esa actividad, como van a ver, la van a encontrar en la plataforma, la puse hace un ratito y ahí están las consignas. Esa actividad no es con entrega, pero va a ser interesante que la puedan hacer. El tema que María Nieves, que es la jefa de departamento, me propuso es lenguaje geométrico. Es un tema introductorio. Lógicamente, este tema, como cualquier introducción que normalmente uno hace, tiene como objetivo poner algunos principios, ¿no? O hacer algunos comentarios preliminares. Algunos comentarios que uno empieza a mirar, pero que después se va desarrollando. Es una introducción. En una introducción uno, bueno, va diciendo algo de lo que luego va a profundizar. Entonces, bueno, digamos, es un poquito el objetivo de este primer encuentro. Vamos a decir algunas cosas que son importantes y como son tan importantes, después vamos a profundizar en eso. ¿Cuándo después? A lo largo de todo el año. Hay cosas que las vamos a trabajar a lo largo de todo el año. Y no de este año, sino de todos los años, ¿no? Bueno, cuando hablamos de lenguaje, siempre estamos hablando de querer comunicar algo. El lenguaje tiene por función comunicar algo. Ustedes saben que el lenguaje, hay diferentes tipos de lenguaje, ¿no? En este caso, ustedes me están escuchando, yo estoy usando un idioma, también están mirando la pantalla. Entonces, bueno, porque no solamente se comunica con palabras, sino también se comunica con imágenes, con gestos, se comunican las actitudes. Entonces, esta es la función del lenguaje, comunicar. En esta comunicación siempre hay algo que se va a decir. Así que también se llama lenguaje al conjunto de formas que se utilizan para decir algo. O sea, tiene la función de comunicar y también la palabra lenguaje se refiere al conjunto perdón, de símbolos o palabras con las cuales estamos comunicando. También gestos, ¿no? O sea que al conjunto de todo lo que representaría esta instancia de comunicación. Normalmente en una comunicación hay dos polos fundamentales. Y en el medio el mensaje, esto lo estudiábamos siempre en la secundaria, ¿no? El lenguaje, estaba el emisor y el receptor. Y en el medio está el mensaje. O sea que en un esquema básico de comunicación está quién quiere hacer llegar el mensaje y quién lo recibe. Entonces decíamos esta cadena de emisor-receptor. Claro que a veces no es como en este momento que yo estoy hablando y ustedes me escuchan. A veces, normalmente suele ser fluido, el emisor y el receptor van turnando sus funciones. En un diálogo se turnan las funciones, en un monólogo no se turnan, pero también hay que estar atentos a algo. Incluso en un monólogo, donde el otro te está escuchando, también puede haber un intercambio que va y viene, porque si yo estoy, a mí me pasa, yo estoy explicando un tema, explico, ¿y qué hago mientras explico? Miro las caras y los gestos. Ya veo una cara, por ejemplo, de no estoy entendiendo, una cara de desorientación, una cara de estar desatento, una cara de que no me importa. Entonces, este oyente, que se supone que es receptor, también está emitiendo un mensaje. Por eso digo que en el esquema básico está receptor, emisor, pero muchas veces está ida y vuelta ese esquema, ¿no? Generalmente está ida y vuelta. Yo, por ejemplo, ahora en la pantalla, algunos de ustedes los estoy viendo, puedo ver sus actitudes. Hay algunos que no los veo porque tienen el nombre, entonces, pero de los que estoy viendo un poco la mirada. Eso cuando uno es profesor, siempre ida y vuelta de ver las caras es necesario, porque a veces
no en este caso, pues estoy hablando de un tema que no es específicamente nuestro, pero cuando yo estoy explicando un tema específico de matemática, vengo hablando, y cuando vengo hablando voy viendo las miradas. Digo, estos no me están entendiendo nada, digo para mí misma, ¿no? Entonces pongo un ejemplo sencillo, o sea que el receptor también está emitiendo una comunicación, en este caso, mediante un gesto o una postura. Entonces, dijimos que las funciones de comunicación del lenguaje, y también llamamos lenguaje al conjunto de los signos y cosas y estructuras que permiten esa comunicación. Les voy a permitir, les voy a compartir una pantalla. A ver. Acá está. A ver, todavía no se ve, ya se va a empezar a ver. Ahí está. Yo la veo, pero ustedes todavía no. A ver. Ahora. ¿Ven la pantalla? Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, se ve. Entonces, ¿se sigue viendo? Sí, ¿Eh? sí, Sí, se ve un poco. Bueno, entonces decíamos, ¿no? El lenguaje tiene por función comunicar, lo cual implica que hay un intercambio entre dos o más personas. En un esquema básico, entonces decíamos, nos encontramos con quien emite el mensaje y quien lo recibe, pero no necesariamente puede estar superpuesto el rol. El término lenguaje se usa tanto para denotar la función comunicativa entre individuos como para denotar un sistema particular de signos y símbolos. Entonces decimos, por ejemplo, el lenguaje informático. Lógicamente que cuando queremos comunicar, estamos comunicando algo. En este caso, ¿qué queremos? ¿A qué nos referimos cuando decimos digamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del lenguaje matemático? ¿Qué comunicamos con el lenguaje matemático? Bueno, justamente con el lenguaje matemático, porque la geometría es una de las ramas de la matemática, con el lenguaje matemático vamos a comunicar las afirmaciones propias de esta ciencia, de la matemática. Es decir, todo ese bagaje cultural que tenemos en nuestra ciencia es lo que vamos a comunicar. Estas afirmaciones, como en cualquier ciencia, surgen de algún lado. Por ejemplo, en la historia de la matemática, las afirmaciones que vamos diciendo fueron pensadas a lo largo de siglos y siglos. O sea, todo lo que vamos a decir, a comunicar, es una creación de siglos y siglos. Pero no es una creación que se hace arbitrariamente, sino que se hace utilizando un método. Cada ciencia va a justificar sus afirmaciones utilizando un método que llamamos método científico y que le es propio a cada una de las ciencias o conjunto de ciencias. Es decir, cada ciencia va a tener una forma de justificar sus afirmaciones y esa forma la llamamos método. No sé si alguno ha estudiado qué son las ciencias, cómo son los métodos, pero justamente un conjunto de saberes constituye una ciencia si es que hay un método que permita justificar esa afirmación. La matemática forma parte de lo que llamamos ciencias formales, y las ciencias formales tienen un método. El método se llama método axiomático. Eso lo vamos a ver próximamente, como introducción a la materia. O sea que lo que vamos a comunicar es un conjunto de afirmaciones que están justificadas mediante un método. Esas afirmaciones contienen lo que se llaman términos o conceptos. Esos términos son propios de cada disciplina, particularmente en este caso de la matemática y dentro de la matemática la geometría. Así que cuando nosotros vamos a hablar, vamos a usar términos específicos y vamos a decir cosas que tenemos que justificar de algún modo. Todo esto
a todo esto, digamos, se constituye en lo que llamamos lenguaje geométrico. Va a ser el conjunto de afirmaciones y términos específicos que vamos a comunicar. Pero luego vamos a ver en qué consiste este método. Cómo la matemática logra justificar lo que está diciendo. Vamos a seguir un poquito más abajo. Una pregunta, hasta acá. Bueno. Dentro de los tipos de lenguaje que utilizamos en la geometría, algunos son comunes con la matemática y hay alguno que es propio, algún tipo de lenguaje propio. Normalmente, como ustedes han visto en la secundaria, cuando un profesor habla, cuando un profesor transmite alguna afirmación, un contenido, lo hace de diferentes maneras. Una de ellas es el lenguaje verbal. Utilizamos palabras. Estoy explicando un tema, por ejemplo, cómo se suman las fracciones. Entonces decimos, bueno, si las fracciones tienen igual denominador, la suma de dos fracciones de igual denominador es otra fracción, donde el denominador es el mismo y sumamos los numeradores. En esto que voy diciendo, uso el lenguaje habitual, pero estoy utilizando términos propios, términos específicos. Entonces, estoy hablando en castellano, porque no lo dije en otro idioma, pero hay que conocer qué significa denominador, qué significa fracción, qué significa suma, qué significa un numerador. Entonces, dentro de lo que digo, si alguien desconoce estas palabras o estos términos, no va a entender lo que estoy diciendo. También usamos reglas gramaticales. Hablamos en castellano, usamos las reglas propias del idioma, en este caso en castellano. Si habláramos otro idioma, usaríamos las reglas gramaticales de otro idioma. ¿Qué características tiene el tipo de lenguaje en matemática? Ahora me gustaría que me contesten ustedes, pero de esta manera. Ya que estamos usando el chat, que vi que lo estaban usando, me gustaría que piensen cuando ustedes escuchan el lenguaje que hablamos en matemática, me gustaría que piensen una palabra que pueda no definir ese tipo de lenguaje, sino caracterizarlo, dar una característica al tipo de lenguaje que usamos. Entonces, si quieren, vamos poniendo en el chat esa palabra que pensaron. A ver, acá estoy viendo el chat. No sé si lo encuentran, piensen en una palabra. Sí, coloquial. Estoy hablando, explicando algo, diciendo algo de matemática, o escrito también, pero en lenguaje verbal, sin símbolos. ¿Cómo es ese lenguaje que usamos? Vayan mirando lo que ponen los compañeros. Dice específico, un lenguaje simbólico. A ver qué otras palabras surgen. ¿Encuentran dónde poner? ¿Están viendo el chat? Sí, se ve. Uh-huh.
Bueno. ¿Es un lenguaje complejo? ¿Es un lenguaje simple? Que usa muchas palabras, que usa no demasiadas. Pocas palabras, dice acá. Complejo, pocas palabras, muchos símbolos, es complejo. Tiene términos numéricos, tiene fórmulas. Bien. El lenguaje de la matemática es un lenguaje elegante. Es simple en el sentido de que no es extenso. Una de las características principales es justamente poder decir lo que tengo que decir con la menor cantidad de palabras posibles. Cuando uno está explicando un concepto matemático, a veces habla mucho y lo dice de muchas maneras diferentes, pero cuando uno lo va a escribir en un libro, por ejemplo, ahora les voy a mostrar la bibliografía que vamos a usar, es importante que sea simple, no complejo. Lo complejo ya es el tema. El tema es decirlo de la manera más sencilla posible. Siempre el objetivo del lenguaje verbal en matemática va a ser poder simplificar la expresión de modo tal que la diga correctamente sin decir más de lo que tengo que decir. En este sentido, cuando uno hace una explicación de un tema determinado, usa las palabras y términos específicos, a veces hace una traducción, en esto de cuando sumamos dos fracciones de igual denominador, obtenemos una fracción cuyo denominador es el mismo y el numerador es la suma de los numeradores. Quizás esto que dije lo puedo achicar, pero cuando lo digo me miren, bueno, miren, el numerito que está abajo lo dejamos igual y a los numeritos que está arriba los sumamos. Entonces estoy diciendo lo mismo de otra forma que no es correcta porque no estoy usando los términos que corresponden, pero que lo transmiten, digamos, de una manera didáctica a un alumno que lo tiene que aprender. Lo correcto va a ser que digamos, si tienen el mismo denominador, la fracción que es resultado tiene ese denominador y el numerador es la suma de los numeradores, que lo dije de otra manera hace un ratito, pero siempre va a tener que tener las palabras justas y necesarias. No es un discurso político, no es una narración descriptiva de un paisaje, de emociones, de sentimientos donde podemos usar muchas palabras, sino que necesitamos las palabras justas. Yo como profesora de matemática y acostumbrada al lenguaje que usamos, me sorprende cuando a veces uno lee libros de determinados temas, por ejemplo, de didáctica o de pedagogía, y no sé, usan 20 hojas, están 20 hojas llenas de palabras, y vos decís, ¿qué quiso decir con todo esto? No quería decir tal cosa, y vos decís, ¿cómo hizo para escribir tantas cosas de lo mismo? ¿No? Ustedes van a ver libros que escriben, y siempre están explicando lo mismo. Nosotros en matemática no usamos ese tipo de lenguaje. No estamos 10 páginas para decir lo mismo. En 2 renglones lo decís. Después, bueno, cuando uno explica, trata de explicarlo de una forma o de otra. Entonces, va a usar palabras específicas, sencillo, y sigue las reglas gramaticales, y fundamentalmente usa un lenguaje que es el lenguaje de la lógica. Entonces va a haber palabras o términos que son de suma importancia. Por ejemplo, decir sí, tal cosa, entonces tal otra. Eso va a corresponder a una estructura lógica. Ustedes ya lo van a ver en álgebra, en la unidad 1. Van a estudiar lógica proposicional. O sea que dentro del lenguaje verbal incluye lo que es el lenguaje lógico. También en el simbólico. La matemática va a usar las formas lógicas del lenguaje. Los conectores que por ahí aparecieron en el chat, y o, sí, solo sí, son palabras que tienen que ver con la lógica.
Entonces no es lo mismo decir sí tal cosa, entonces tal otra, a decir tal cosa sí, solo sí, esta otra. Uno va a decir, ay, pero ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Van a ver que tiene muchísimo que ver. Bien. Seguimos. Un poquitito más. Bueno, famosa es la matemática por el uso del lenguaje simbólico. Tanto es así que a veces estamos tan acostumbrados en la secundaria al uso del lenguaje simbólico que parece que es el único lenguaje que usamos o el más importante. Indudablemente el lenguaje simbólico tiene ventajas enormes. Pero en la historia de la humanidad es bastante reciente. Los primeros tiempos de la humanidad no se usaba el lenguaje simbólico, todo se narraba, o sea, se escribía. Ustedes imagínense cuando tenemos que resolver una ecuación donde aparecen puros símbolos y vamos manejando con esos símbolos, vamos haciendo todo para abajo, los distintos pasos de las ecuaciones para obtener ecuaciones equivalentes más sencillas, vamos viendo símbolos y trabajamos con símbolos, símbolos, símbolos. Bueno, antiguamente no se hacía así, se escribía todo eso. Después, bueno, nacieron el tema de los símbolos y bueno, que se usa sobre todo en álgebra, en geometría también se usa, el lenguaje simbólico es muy importante y es muy necesario, pero bueno, no es el único. Yo defiendo también el lenguaje verbal, ustedes van a ver ahora, les voy a mostrar un panorama les voy a hacer un pantallazo de la bibliografía que usamos y van a ver que usa mucho este lenguaje verbal y no tanto el lenguaje simbólico. A nosotros estamos bastante acostumbrados a usar este tipo de lenguaje. Y acá en el lenguaje simbólico hay que aprender a expresar estas afirmaciones utilizando símbolos y también reglas de cómo se usan los símbolos. Pasa que a veces cuando nosotros aprendemos un tema, viene el símbolo y la regla juntos y la regla a veces no se especifica, a veces sí. Entonces un conjunto de símbolos ordenados de otra manera no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si yo pongo, a ver, voy a escribir acá, 6, 7 y... esperen que estoy con una... Ahora les voy a mostrar. Con otro color de letra. Por ejemplo, yo pongo así, 7, X, 6, y acá le pongo un igual. Y acá le pongo un más, y acá le pongo un menos. Eso así como está escrito, no sabemos qué quiere decir, no tiene, digamos, ese uso que le di a los símbolos, ¿saben? Tenemos el 7, la X, o podría llegar a ser un por, pero bueno, no sabemos tampoco, así como en el escrito no sabemos si es un por una X, está un 6, está un igual, está un más, está un menos. Si bien conocemos todos los símbolos, no sabemos qué significa esa expresión que acabamos de poner. ¿Por qué? Porque no seguimos una regla para la combinación de ellos. Si nosotros seguimos una regla, entonces sí entendemos lo que significan esos símbolos. Por eso, en el lenguaje simbólico están tanto los símbolos como las reglas que usamos para combinarlos. Ahora vamos a hacer un repaso. ¿Y qué otro tipo de lenguaje usamos en la matemática y más en la geometría? A ver si alguien desactiva su micrófono y me dice. Imágenes, dibujo. Imágenes, ¿no? Un lenguaje gráfico. Ven, acá tenemos. Y en el lenguaje gráfico utilizamos imágenes. Muchas veces es importante, y lo hacemos habitualmente, la combinación de los tres. En un texto de matemática, ustedes van a ver cómo es usual el uso del lenguaje verbal, el lenguaje simbólico y el lenguaje gráfico. Acompañándose uno con otro. A veces estamos tan acostumbrados a traducir de un lenguaje a otro que no nos damos cuenta que el que no está habituado a eso no encuentra la relación. Hay que estar acostumbrado a pasar de un lenguaje a otro un mismo concepto. Entonces, ya les digo, uno está acostumbrado. Miren, por ejemplo, el estudiante de matemática,
cuando uno dice los números reales, es muy probable que en su cabeza ya se forme la imagen de una recta. Dicen los números reales y ya uno los ubica en una recta. Si estás acostumbrado a esa combinación, a estudiar números reales, ya se te hace en tu cabeza la imagen de una recta. Sin embargo, este concepto de asignar a cada número real un punto de la recta es un concepto reciente en la historia de la humanidad. Reciente, que decir, hace unos siglos, no desde el principio. Entonces, no es tan claro ni tan evidente que haya una cierta similitud en cuanto a las ideas que podríamos comparar al conjunto de los números reales con el conjunto que es la recta, que está formada de puntos. Sin embargo, uno está tan acostumbrado que le parece que es lo mismo. Incluso llama la recta real. Bueno, es como que ya uno dice parábola, ecuación de segundo grado, si se acuerdan de la secundaria, ya el que está acostumbrado ya se le hizo el dibujo de la parábola en la cabeza. Igual a x cuadrado, yo tengo la expresión que estudia y sabe, está acostumbrado, igual a x al cuadrado yo cuando miro esto que acabo de escribir, digo, una parábola. Ya miro esa fórmula y pienso en una parábola. Y fíjense que ¿qué tiene de parecido una letra, un igual, una X y un numerito arriba con una parábola? Nada. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a trabajar en diferentes lenguajes. Entonces, la representación gráfica de esta función en el plano es una parábola. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir, les voy a mostrar en la bibliografía que vamos a usar, de paso se las presento. Bueno, es un libro muy antiguo, el autor es Pedro Puig Adam, es un matemático español, se llama Lecciones de Geometría Métrica. Miren, acá tenemos la edición en PDF de 1986, yo tengo la de 1967, el libro, está en PDF. Ustedes después cuando entremos ya en el aula de mi materia va a estar puesto el enlace para este libro. Y espero que lo quieran después al libro. Va a haber una introducción, un prólogo, bueno, como todo libro. Y ustedes van a ver que en este libro prima el lenguaje verbal. Puig Adam va a usar mucho lo que es lenguaje verbal. Casi el mayor porcentaje de lo que dice lo dice de esta forma. Es capaz de decir tantas cosas que parece increíble. Por ejemplo, acá aparece una definición, todo el lenguaje verbal. Ustedes van a decir, ¿por qué la profesora eligió un libro tan antiguo? Bueno, porque es muy bueno. Hasta ahora no encontré uno que sea mejor. Hay otros que tienen lindos dibujitos, todo lo que ustedes quieran, pero no me convencen. Después lo voy a presentar mejor. Acá aparece un gráfico, una imagen, pero van a ver que a pesar de ser un libro en geometría, no abundan las imágenes, tampoco en lenguaje simbólico. Miren. Hasta ahora poco dibujo, casi nada lenguaje simbólico, mucho texto. Ustedes van a ver después, por ejemplo, cómo en una sola página van a encontrar muchísimas definiciones. Cómo no falta ni sobra nada. Fíjense. Todo esto es lenguaje coloquial. Acá hay un gráfico. Fórmulas van a aparecer después. Ya después sí hay bastantes. Bueno, ya después lo vamos a conocer bien. Espero que lo quieran al libro. Seguimos entonces con lo que veníamos viendo. Compartir pantalla. Dentro del lenguaje gráfico vamos a distinguir 3 ítems.
Uno es el de las figuras de análisis. Las figuras de análisis son dibujitos que nosotros vamos a hacer a mano alzada, o sea, a lo mejor sin instrumentos geométricos o usando instrumentos geométricos, y sirven para tener una idea de lo que estamos queriendo estudiar. Son muy útiles, hay determinados criterios, son intuitivos, hay determinados criterios para interpretarlos. No se necesita la precisión, pero sí llevan cuidado. Son de cuidado, en el sentido que tampoco puedo ponerles información que no tienen. Supongamos que yo digo, bueno, tengo un triángulo ABC donde el lado AB mide 2. Entonces, ¿qué hago? Un triángulo cualquiera, ABC, AB le pongo un 2. Lo puedo hacer con una regla, lo puedo hacer prolijo, depende del contexto. Estoy rindiendo un final, voy a tratar de que sea lo más prolijo posible. Le pongo un 2. Eso significa que el lado ABC, el lado BC tenga que medir 2, o sea, que tenga que agarrar una regla y medir 2 centímetros, por ejemplo. No, no significa eso. Pero si tengo que hacer un triángulo ABC, donde BC mide 2, no me conviene hacer un triángulo equilátero, no me conviene hacer un triángulo rectángulo, simplemente un triángulo cualquiera, porque yo a la figura no le tengo que poner propiedades que no están enunciadas. Pues entonces tengo un triángulo rectángulo, donde el lado BC mide 2, y el enunciado no decía que fuera rectángulo. Ante esto siempre tenemos que hacer la figura que menos propiedades tenga en relación, o sea, no agregarle propiedades que el enunciado no dice. También tampoco dice que son desiguales, pero digamos que el triángulo que yo tengo tiene que tener la propiedad de todos los triángulos, no de triángulos particulares. Dice, bueno, son aquellos dibujos que pueden ser realizados a mano alzada o con el uso de instrumentos geométricos, que pueden no respetar la medida, también si quiero lo hago que mida 2, pero sí contener de algún modo las principales características geométricas de la figura en cuestión. Se utilizan para pensar determinada propiedad o como soporte para la comunicación o resolución de un problema. Entonces, a partir de ahí, bueno, va a decir más cosas del problema, ¿no? Entonces yo hago el dibujo. En ese dibujo me ayuda a pensar, a visualizar determinadas propiedades. Por eso a la figura que voy a hacer como figura de análisis no le voy a agregar consideraciones que el enunciado no diga. Si tengo que hacer un cuadrilátero, hago un cuadrilátero cualquiera, no específicamente un cuadrado. Ahora, si estoy hablando de un cuadrado, hago un cuadrado cualquiera. Bueno, cuanto uno mejor pueda llegar a pensar utilizando una figura de análisis, bueno, mejor para uno es, ¿no? Pero siempre va a permitir visualizar determinada información que de esa manera se hace más fácil de procesar. Yo conozco poca gente que no necesite de una figura de análisis para hacer una resolución geométrica. Casi todos lo usamos. Ponemos la información en un dibujo. Cuando yo voy a dar una explicación, doy la explicación usando un dibujo. Siguiente consideración con respecto a la comunicación por imágenes son las construcciones. Bueno, estas sí son propias de la geometría, construcciones que pueden ser con regla y compás u otras. ¿Qué diferencia hay con las construcciones? Bueno, que las construcciones van a seguir estrictamente las condiciones que da el problema o la cuestión o lo que estamos haciendo en cuestión. Si me dice construir un triángulo donde el lado BC mida 2, por ejemplo 2 centímetros o 2 unidades determinadas, no voy a hacer otra cosa, voy a hacer eso. Construcciones con regla y compás son fundamentalmente los problemas de la geometría que vamos a estudiar este año. Construcciones con regla y compás. Hay otros instrumentos con los cuales se hacen construcciones. Ya vamos a ver cuáles vamos a usar este año. Cada instrumento va a haber determinadas cosas que se puede hacer o no con ese instrumento. Y en las construcciones no solamente
es importante la figura terminada, que sí es importante, pero es fundamental los pasos de la construcción. Y van a ver que para hacer determinada figura, muchas veces, según los pasos que hagamos, estamos usando tal o cual propiedad o definición. La persona que está acostumbrada a hacer geometría va a poder hacer de algunas figuras diversas construcciones y va a poder justificar cada paso de la construcción usando diferentes propiedades. Algunas se hacen, no sé, a lo mejor con un solo tipo de procedimiento, o uno no se da cuenta de cómo hacerlo de otra manera. Pero según el instrumento que usa y según el paso que va a dar para hacerlo, hay una propiedad o definición que tiene que avalar eso que estoy haciendo. Y eso es lo que hace a una construcción. Son desafíos importantes, ayudan muchísimo a entender y poder visualizar las propiedades. Y exigen una gran destreza también. Por eso no vamos... hay que tener bastante contenido teórico para hacer una buena construcción. Finalmente, a ver, vamos a ver antes de eso, a ver, antes de llegar acá, me gustaría hacer un trabajito en grupo. A ver si estamos con tiempo. Sí. Yo, a ver, voy a armar los grupos. No, les voy a mostrar primero, antes de armar los grupos, les voy a mostrar una imagen. Ustedes dibújenla más o menos. Les voy a compartir una imagen. No, perdón, profesora, yo ingresé tarde. ¿A qué se refiere con lo de los grupos? Grupos, ¿para qué? Acá está. Grupos de WhatsApp. No dije nada, Ah, recién lo acabo de decir, ¿eh? Para que haya alguien que quiera ah, entrar. está bien, está bien. Ustedes miren bien esta No ingresé. imagen, si quieren la copian, porque después en grupo quiero que se presentan, charlan un ratito, vamos a hacer unos 5 minutos. Ustedes van a ver que ahora cuando arme los grupos van a salir de acá y van a tener que dar el ingreso al grupo que les toque. Acá vemos una imagen, quiero que la describan en lenguaje verbal. Se trata de... ¿Ya está? Me voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a armar los grupos. Bueno, entonces se presentan y tienen que describir la imagen, decir de qué se trataba. El lenguaje escrito. Bueno. Ahí está.
¿Cómo va? Si chateamos, no sé si chateamos en todo el grupo o si chateamos acá solamente en esta sala. ¿Alguien sabe? Creo que es así, grupos reducidos. Ah. No, y lo único que se me ocurre es que son dos figuras que tienen un lado común DC, que una es que es un cuadrilátero, no sé bien a qué se Yo, refiere. yo pensé por ahí que podíamos poner que teníamos un pentágono donde el lado DC junto con, bueno, nombramos los otros lados, forman un cuadrilátero. Algo así también. Sí, también. ¿Algún otro que piense algo distinto? Yo puse algo similar en el chat. A ver. Ah, no lo vi. Un pentagrama con cuadrilátero Ujú. aparece. Sí, sí, es lo mismo. Sí, que comparten un lado común DC y otra cosa no se me ocurre que sea. Claro. Que los lados DC, FG, bueno, tienen un mismo... Algo de eso. Yo Esto hay que concuerdo, perdón, estaba escribirlo. conectando el micrófono. ¿Cómo? Esto habrá que escribirlo, habrá que después decírselo en forma oral. Y lo escribimos acá si quieren, en el chat, no Anótenlo, sé. Bueno, entonces, anótenlo y lo decimos oral ¿cómo o era? lo Si querés escribimos. dictarme, que escribo. Era, Yo hay puse, una, por ejemplo, se trata de un pentágono donde el lado DC, donde el lado, no sé cómo se escribe acá, la rayita arriba, DC, junto al lado, por ejemplo, si alguien me dice que es distinto, díganme, donde el sí. lado CF, GF y DG forman un cuadrilátero de dimensiones iguales, podemos poner, CF, con las mismas dimensiones. G y, a ver, DC junto con los lados CF Sí, y sí. DG forman Y FG, y FG forman un cuadrilátero con los lados iguales. con las mismas dimensiones por ahí. Ah, con las mismas. Bueno, espera que ahora yo lo mando acá y ustedes lo revisan. Dale. F, coma, DG y FG, perdón, son un cuadrilátero con las mismas dimensiones. A ver, fíjense. Perfecto. ¿Alguien piensa distinto? Sí. Bueno, quedamos con eso entonces. Sí, a ver, qué bonito. Sí, a lo sumo nos va a decir que está mal. Sí, ni hablar. Que especificar los lados también del pentágono, cuáles son. Ah, lo podríamos agregar. Podríamos agregar, sí. La cantidad de vértices que tiene. A, B, C, D, eso. A ver. Y si ponemos, se trata de un pentágono de 5 lados iguales, donde el vértice, donde el lado DC, y ahí, bueno, agregamos la otra parte del cuadrilátero. Bueno, a ver, espera, si puedo copiarlo de arriba y lo arreglo. Ahí. Control C, entonces, Control V. Se trata de un pentágono donde De 5 lados iguales,
de 5 lados iguales, donde el lado DC junto con los lados CFG forman un cuadrilátero con las mismas dimensiones. Podemos decir que lo que decía Nazareno, que el pentágono está formado por los lados AB, BC, CD, DE. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, para agregar algo más, sí. Formado por los lados AB, BC, CD y D. ¿Está bien? Está bien. También podemos decir que tienen dos vértices en común. Ya también faltaría, ¿no? Porque si no sería un lado. ¿Cuál? El AE. EA, perdón. Sí. DC, EA y D, está bien. Entonces podemos poner también que las figuras comparten los dos vértices o no. Sí, también. Los vértices. Le pongo las letras C y D. Claro, y ahí le enganchas la otra parte del cuadrilátero, ¿no? ¿Cuál parte? A ver. Cuando pones que comparten el mismo vértice, lado DC, ahí le puedes agregar la parte lo saco de junto con arriba. los otros lados, claro. Y forman. Como para que quede más lindo redactado. Y forman un cuadrilátero. A ver, esperen, Formando. Control. A ver, vamos a leerlo de vuelta. A ver, yo se los leo. No, se los mando. A ver. Se trata de un pentágono de 5 lados iguales, donde el lado DC, está bien, junto con los lados DG, FG y... No, está mal acá. Me parece que falta DC. algo. Falta algo, DC, CF, FG y GD nos falta. Sí. Espera, que no lo puedo modificar ahí. Oiga, ¿dónde nos faltaba que nos quieren sacar de la reunión? Finalizará eso. CD. ¿Se corta? ¿Dónde era, chicos? Más o menos, sino como... Sí. Pentágono. Sí, de última lo corregimos ahí. Se trata de un pentágono de 5 lados, donde los lados DC, CF, FG y GD nos falta acá. ¿No? Es el cuadrado. Sí, el cuadrado. Está bien ahí ya. DC, CF, FG y GD. Yo puse la foto, así que hace. Recién cuando me preguntaste, no me acuerdo quién es que me preguntó, grupos de qué, yo dije grupo de WhatsApp, me parece. No, grupo de Zoom, grupo de Zoom quise decir. Lo que pasa es que estoy tan acostumbrado a decir grupo de WhatsApp que me salió decirlo de esa forma. En la secundaria trabajo con grupo de WhatsApp. Yo pregunté, pero porque entré tarde y cuando dijo la palabra grupo quedé desorientado, entonces por eso pregunté. Sí, yo te dije de WhatsApp, peor todavía, ¿viste? Te contesté. ¿Qué te iba? Lo que no les dije que también trabajo en la secundaria. Trabajo en la secundaria de la isla. La escuela está sobre orillas del río Paraná, es divina, la escuela hermosísima. Ahí trabajo también hace muchísimos años y tengo casi todos los cursos menos cuarto. O sea que los alumnos de la isla me tienen todos los años de profesora salvo en cuarto. Antes también tenía cuarto, o sea que tenían de primero a sexto conmigo. Yo les decía siempre a los del profesorado, si ustedes creen que son desafortunados, bueno,
no quieran pensar los pobres chicos que me tienen toda la secundaria. Bueno, es una escuela preciosa, pero bueno, con esto de la conectividad, ahí sí no me quedó otra que trabajar con los grupos de WhatsApp, porque no... Los chicos de la isla, ¿qué tienen? ¿Qué orientación tienen? ¿O es una sola? ¿O hay varias? Hay varias, la que yo trabajo está sobre el río Paraná de Las Palmas, entre Campana y Escobar. La orientación es economía y gestión de las organizaciones. Ajá. Un poco cerca de ahí está la escuela agraria. Pero bueno, es muy linda. Algún día si pueden conocerla, les va a encantar. Bueno, retomamos entonces lo que veníamos haciendo. Después vamos a compartir, a menos que haber uno que quiera hacer una descripción de la figura que hizo en su grupo. Yo describo, si querés. Dale. Nuestro grupo somos el grupo 2 y describimos como dos polígonos, un cuadrado y un pentágono que comparten un lado entre sus vértices C y D. Bien. A esa descripción que hizo Barbie, ¿hace falta agregarle algo más? Yo agregué todos los lados. Informé todos los lados y puse cuáles compartían. Uh-huh. Pero después igual. Quizás podíamos decir que solo comparten ese lado, ¿no? Como para dar la idea de que uno está de un lado, digamos que no comparten otros puntos que no sean el lado. Pero está bien, es correcta. Bueno, continuamos, que nos queda... ¿Puede ser que sea un rombo también en vez de un cuadrado? Era un cuadrado, específicamente. Está bien que los cuadrados son rombos, pero faltaría aclararlo en tal caso. Si decís que es un rombo, bueno, dentro de los rombos es un cuadrado. Igualmente, el cuadrado está en la parte superior. Ajá. Bueno, ahí estamos agregando una nota de posición, ¿no? Respecto al quien lo ve, sí. En este caso lo que está diciendo Nazareno, ¿hablaste? No alcancé a ver de dónde salía el sonido. Pero, bueno, en este caso también da, además de las características de la figura, está observando la posición relativa a quien lo mira de la figura, ¿no? Claro. Pues yo me ponía mirando desde arriba la computadora, lo iba a ver de otra posición. Pero bueno, relativo a la bueno. Superior derecha, sí. Después vamos a ver si la geometría se encarga o no del estudio de esa posición, como estás diciendo vos. Por lo menos la geometría métrica. Bueno. Vamos a seguir lo último, ¿no? Que vamos a comentar, que es extenso, pero esto va para todo el año también. Dijimos las construcciones, espero que después les gusten las construcciones. Y otro punto que vamos a tratar en estas representaciones por imágenes es las representaciones que se hacen mediante la geometría dinámica. Este concepto de geometría dinámica sí es actual, un concepto todavía que está en discusión en cuanto a cómo va a interrelacionar este concepto con el método propio de la matemática, pero didácticamente es un método importantísimo. Si uno tiene los recursos hay que aprovecharlos. ¿En qué consiste y de dónde surge? Bueno, surge de la utilización de los medios digitales. Sin los medios digitales no es posible. Bueno, habría que ver si a alguno se le ocurre otra idea. Pero surgen a partir de la utilización de los medios digitales. Nosotros este año vamos a usar particularmente un software que se llama GeoGebra. GeoGebra, lo voy a escribir acá. GeoGebra. Se puede descargar en cualquier celular, en cualquier dispositivo. Si ya lo conocen bien, si no lo van a ir conociendo. Es una herramienta que todos queremos mucho, profesores y estudiantes, porque ayuda mucho. La geometría dinámica nos va a permitir construir figuras y poder moverlas. Y así observar cómo con determinadas características hay propiedades que quedan invariantes. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Después le voy a mostrar. La figura que hice recién la hice en GeoGebra, ¿no?
Después lo vamos a ir conociendo bien, no hay apuro por ahora. Pero se los presento, es importante, los que lo conocen bien, los que no, vayan mirando de qué se trata. Pero lo vamos a usar todo el año, sobre todo porque como tengo que dar las clases virtualmente, no puedo hacer los dibujos en el pizarrón a mano alzada. Entonces, o con regla y compás. Entonces, bueno, los hago acá en la pantalla, les comparto la pantalla como hice hoy, y cuando voy explicando hago la representación en el GeoGebra. Fíjense, acá puse en azul una propiedad, las diagonales de los paralelogramos se cortan en el punto medio. Eso está escrito en lenguaje verbal, puedo hacer un dibujo, y si lo presento con la geometría dinámica, lo hago de esta manera. Mira, vamos a volver para que los corro de acá, que justo me tapa donde tengo que hacer. Voy a compartir el GeoGebra. Hay muchas versiones, más nuevas, más antiguas. Yo estoy usando la parte geométrica y otras partes que tiene GeoGebra. Acá van a ver que hay iconos acá arriba. Acá tengo activado que es el de mover. Yo voy a poder poner que todavía no me permite. No sé qué pasa, a ver. Bueno. Esperen que voy a tratar. A veces tarda, ¿ven? Que no me. Esperen que ya va a funcionar. Tarda un poquito. Ah, esta vez lo movió. Bueno, acá tiene para hacer determinadas cuestiones, pero yo les dije que les iba a mostrar esta propiedad de que en los paralelogramos las diagonales se cortan en el punto medio. Bueno, en primer lugar, un paralelogramo es un cuadrilátero. La definición dice que los lados opuestos son paralelos. Entonces, lo que voy a hacer, un paralelogramo. Para eso lo puedo hacer directamente acá donde dice polígono, que lo voy a hacer así. Entonces voy a ir marcando, ¿no? Un vértice, el otro. Ahí voy a tratar de que me quede. Lo cierro acá y más o menos hice un dibujito de un paralelogramo. Ay, ya está. Paren que esto ya a veces. Ahí está. Ahí está. Hice este paralelogramo, pero ¿qué pasa? El GeoGebra me permite moverlo. Después también dice que las diagonales se cortan en el punto medio, entonces voy a hacer las diagonales. Las diagonales son los segmentos que determinan dos vértices que no son consecutivos. Por ejemplo, este con este. Acá tengo una diagonal. Este con este. Son los extremos de esa otra diagonal. Se supone que si yo las mido, las dos, y busco dónde queda la mitad, el punto medio, bueno, las dos siempre se van a cortar en el punto medio. Así como hice mi dibujo, a lo mejor lo miro y digo, ah, sí, está bien. Pero ¿qué pasa? El GeoGebra me permite mover la figura. Va a haber elementos que yo pueda mover. Entonces, cuando muevo, ¿qué pasa ahora? Yo quiero mover esto. ¿Y qué me pasó? Ya no es un paralelogramo. Exacto. Entonces ahí sí, es un cuadrilátero, tiene las diagonales, pero ya no se corta en el punto medio. Fíjense que esta sigue cortando un poco en el punto medio, parecería, pero esta no, pero tampoco es un paralelogramo. Entonces yo lo construí, pero lo tendría que haber construido de otra manera. Voy a mover. ¿De cómo me convendría haber construido? Bueno, voy a poner 3 puntos, por ejemplo. Voy a hacer los lados, si quiero. Entonces ya acá estoy haciendo 2 lados de un paralelogramo. ¿Y qué debería hacer ahora para que siempre si lo muevo me quede un paralelogramo? Bueno, fíjense acá. Tengo rectas y entonces tengo paralelas. ¿Ven? Que dice ahí paralela.
Y acá abajo, si lo ven, dice que tengo que marcar el punto y la dirección. O sea, que tengo que hacer. Marcar, esperen que primero me marca paralela. Ahí está. El punto y la dirección. Entonces construyó una recta paralela a ese lado. Ahora voy a hacer la recta paralela al otro lado. El punto y la dirección. Yo, por ejemplo, ahora quiero mover, por ejemplo, este punto. Todo se mueve, pero conserva el paralelismo porque yo hice paralelas. La recta que yo construí son paralelas, entonces yo lo muevo para todos lados y sigue siendo paralelogramo. Todavía no, porque no lo armé. Entonces, ahora sí tengo condiciones como para armarlo. Voy a buscar la intersección de estas dos figuras para que ese sea el vértice. Ahí tengo el punto. Entonces sí, ahora sí voy a hacer el polígono. Voy a marcar todos los vértices. Ya no lo estoy haciendo así como me pareció. Así lo hubiese hecho en el pizarrón, más o menos, para que ustedes lo vean. Si estaba apurada, ven, acá tengo el paralelogramo. Ahora vamos a hacer las diagonales. Esta es una. Esta es la otra. Ahora voy a mover todo. Puedo mover, ven. Puedo mover acá. Y siempre vamos a observar cómo las diagonales se cortan el punto medio. Por ahí no estoy conforme. Estoy armando diferentes paralelogramos. Los rectángulos son un cuadrilátero que es paralelogramo. Los rectángulos, los cuadrados, los rombos, todos son paralelogramos porque la definición dice que los lados opuestos son paralelos. En los rombos, en los rectángulos, en los cuadrados se cumple eso, así que son paralelogramos. Pero fíjense, también tengo esta posibilidad. Acá tengo un comando que me dice buscar el punto medio. Acá, centro o punto medio. Pues por ahí no estoy muy seguro que donde se corten sea el punto medio. Entonces voy a activar ese comando. Tengo que seleccionar dos puntos. Voy a marcar los extremos de esta diagonal. Y ahí está el punto medio que es P. Así que de esa diagonal P es el punto medio. Y de esta, lo mismo. Quedó en el mismo lugar, PQ. Entonces yo ya sé que el punto medio de la diagonal NL es este. Y el punto medio de la diagonal MO es el mismo. Puedo mover. Cosa que no puedo hacer con el pizarrón ni con nada. Siempre se cortan mutuamente en el punto medio. Bueno, esta es una representación por imágenes que permite la geometría dinámica. Así como vemos esta propiedad, podemos ver muchísimas propiedades. ¿Nos sirve como demostración? Bueno, acá está el tema. Esto lo vamos a ver la próxima con el método que se usa en la matemática. Todavía como demostración no va a servir. Sí sirve y es importante para la didáctica de la matemática, para comunicar esta propiedad. O sea, así yo me la pase dando vueltas con este paralelogramo para todos lados y diga, sí, siempre se corta en el punto medio. Bueno, para hacer un concepto matemático todavía le faltaría, para hacer una propiedad, su demostración. Pero para verla es importante, para comunicarla es importante. Así que bueno, vamos terminando por hoy. Es simplemente, como les decía, una introducción. Después en el año vamos a ir construyendo todos estos términos que hacen al lenguaje geométrico. Vamos a ir construyendo todas estas afirmaciones, todas estas propiedades que hacen a lo que tenemos que comunicar y van a tener sobrados ejemplos de la forma en que se expresan, porque lógicamente todo el tiempo los vamos a estar expresando. ¿Alguna pregunta, comentario, alguna duda? Bueno. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Qué es respecto a la tarea que está en la plataforma? Sí. ¿Eso se hace con la aplicación que mostró recién o cómo es? No.
No, en una hoja de carpeta común con una regla nada más. Lápiz, regla, normal. ¿Algunos Ah, la, ok, entiendo, la sí. conocen y usaron esta aplicación o nunca? No, yo nunca la usé. No, yo tampoco. Yo la usé una vez, pero No, así, yo ¿para no. qué? Para ver cómo Yo la era. usé, pero desde el buscador de Google, para graficar rectas, Claro. curvas. No así, nunca la descargué. Ujú. Bueno, va a ser de uso habitual y ya les digo, les va a servir mucho, tanto en esta materia como en análisis. Bueno, es muy usada la aplicación. Hay varias versiones, son todas buenas, todas las podemos usar. En celular se ve bien, no sé si es tan pesada. Si quieren busquen en Wikipedia como para tener una idea de qué se trata, cuánto tiempo hace que está. Pero bueno, poquito a poquito, yo ahora le mostré todo rápido, por eso no se preocupen, porque poco a poco vamos a trabajar siempre, porque no me queda otra, ya que como estoy usando la pantalla, ¿cómo hago para dibujar, sino para hacer la imagen? Entonces normalmente uso esa aplicación y todo lo que voy diciendo lo voy dibujando. Por eso les decía, hago uso del lenguaje verbal y del lenguaje gráfico, y uso la aplicación. La tarea está puesta ya en la plataforma. Si quieren hacen ahora dentro de un rato, no sé, cuando ustedes quieran. No es con entrega ni nada, simplemente para que lo tengan a modo de introducción. Y el jueves que viene, no, el otro, tenemos sí, introducción a la geometría métrica. Eso no sé, capaz que le pongo el aviso y ingresamos directamente al aula de geometría métrica. No sé, ya se tienen que ir anotando. Algunos vi que se anotaron, los demás se van anotando. ¿Ya podemos matricularnos en su materia entonces? Y no sé, a mí me pareció que vi algunas personas matriculadas. Porque Lo vamos viendo. Nieves dijo que esperemos Sí. que ustedes nos digan. Ah, sí, no hay apuro. Recién, mira, el jueves que viene, no, el otro, yo tenía ganas de poner ahí los materiales, pero les voy a poner bien el aviso en el aula del taller inicial. Sí, dijo que esperemos después del 15 que todos los chicos terminen de rendir. Ah, mejor, sí, está bien, para que mejor, no se bueno. colapsen y se mezclen las cosas. Sí, está bien, está bien. Total, esto es como el 26, me parece. Yo igual les pongo bien el aviso en el aula del taller inicial. Una Así como consulta. Cuando nos matriculamos, ¿dice qué día se cursa cada materia? ¿O cuándo? Mira, yo pensaba poner el horario de consultas de Zoom. Normalmente siempre tenemos el mismo horario, pero ¿qué pasa? Que como hay cambio de plan de estudios, hubo reubicación de los profesores y a lo mejor hay cambio de horarios, todavía no lo sé. Esta materia tienen los jueves de 14:30 a 17:30, en presencial. Bueno, en virtual también vamos a hacer un Zoom dentro de ese horario y bueno, después les voy arrimando las otras actividades. Supongo que va a quedar ese horario. Perfecto, genial, gracias. Bueno, nos estaremos viendo próximamente. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.